La hija del millonario nunca habló hasta que un basurero reveló su oscuro secreto en medianoche. La luna llena iluminaba la mansión Orión, un palacio de cristal que brillaba como un diamante negro en la oscuridad de la noche. Todos hablaban de ella, la enigmática hija del millonario, Isabella. Una joven que, a pesar de tenerlo todo, siempre había vivido atrapada en un silencio abrumador. Sin embargo, el soporífico murmullo de la ciudad se quebró esa noche cuando un basurero que trabajaba en el barrio reveló un detalle que cambiaría todo. Alguien había escuchado un llanto entre las sombras, un llanto que helaba la sangre, los rumores comenzaron a correr como incendios, ¿había algo más detrás de esa máscara perfecta? Cuentos de encuentros secretos, pasiones prohibidas y sombras listas para devorar a aquellos que osaran acercarse. La mente de cada vecino se llenó de especulaciones. Debe vivir en una prisión dorada, decían. Los ojos de todos se mantenían fijos en la mansión, como si esperaran ver salir a Isabella, o algo más oscuro, algo que nunca debió ser revelado. La mañana siguiente llegó pero con un aire extraño. El basurero, un hombre de apariencia desaliñada, escapó apenas con vida de un misterioso encuentro. Sus manos temblaban mientras contaba la historia en un café lleno de vida y ruidos. Vi a un hombre, él salió de la casa y llevaban algo. Cada palabra de su relato era como un latido desbocado, el corazón de los oyentes se aceleraba. Era evidente que nadie podía ignorar el hecho. ¿Qué llevaban? La atmósfera se tornó pesada y los murmullos se multiplicaron. A muchos se les encogía el pecho solo de pensarlo. Las preguntas flotaban en el aire. ¿Por qué Isabella nunca había hablado? ¿Qué secreto tan oscuro escondía su familia? Aquella noche, las luces en la mansión parecían bailar como almas perdidas, mientras los ecos de las historias se apoderaban de la ciudad. Y un momento de claridad surgió entre tanto alboroto, había algo más. Un niño pequeño, que había estado escuchando en silencio, dijo entre risas que había visto a Isabella en sus sueños. Su mirada intensa resonó en el corazón de todos, él sabía que la verdad estaba más cerca de lo que pensaban. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Así que toma un segundo y revisa el botón rojo de abajo para asegurarte de que estás suscrito al canal. No querrás perderte el contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, pulsa el botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. La noche prometía más que secretos, y el destino de Isabella parecía entrelazarse con una oscuridad que no conocía límites. Los susurros se hacían más intensos mientras las sombras avanzaban. ¿Qué significaban aquellos llantos? ¿Les alcanzaría la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La fría brisa de la noche traía la sensación de que algo grande estaba por desatarse, un evento que cambiaría la vida de todos. Las ansias de descubrir lo desconocido devoraban a los presentes, mientras una figura oscura se dibujaba en el umbral de la mansión, desvaneciéndose rápidamente. ¿Era Isabella? ¿Qué ocurriría cuando se presentara la hora de los secretos? Las horas se deslizaron entre murmullos y miradas ansiosas. Los habitantes del barrio, ahora convertidos en un mar de cuchicheos, se congregaban cerca de la mansión Orión, buscando respuestas que ninguna palabra parecía otorgarles. Los rumores se cruzaban unos con otros como flechas en la oscuridad, cada uno más inquietante que el anterior. Algunos hablaban de rituales extraños que sucedían detrás de los muros de cristal, otros mencionaban la posibilidad de un giro trágico en la vida de Isabella. Bajo la tenue luz de un farol parpadeante, un grupo se armó de valor. Decidieron que esa noche entraría en la mansión, no podían dejar que el miedo gobernara. Al frente de esta expedición temeraria iba Sofía, una mujer resuelta por desentrañar los misterios que parecían asfixiar su comunidad. Cuando los demás dudaron, ella les dijo con una voz firme, si no lo hacemos, nuestros miedos nos consumirán. No podemos quedarnos aquí esperando a que un secreto nos devore. Con cada paso que daban hacia la mansión, la tensión era casi palpable. La brisa cargaba un eco perturbador que retumbaba en los corazones de cada uno. Al llegar a la entrada,
vieron que la puerta estaba entreabierta. Decididos, empujaron y cruzaron el umbral. La oscuridad dentro de la mansión era espesa, pareciera que el aire mismo guardaba secretos. Una vez adentro, el silencio era absoluto, pero los ecos de un llanto distante comenzaron a fluir por las paredes. «¿Lo escuchan?», murmuró un joven, su rostro pálido reflejaba el terror que sentían todos. Sofía, en un instante de determinación, les indicó seguir el sonido. Guiados por la melodía desencajada de aquel llanto, se adentraron más en la casa, dejando atrás el mundo exterior, susurrando promesas de revelación y calamidad. El camino los llevó a un pasillo oscuro, donde las paredes estaban adornadas con retratos de una familia que, en su parada, parecía observarlos, vigilantes y silenciosos. Una especie de escalofrío recorrió sus espinas, los ojos de los retratos seguían los movimientos de los intrusos. Justo cuando el llanto se intensificó, encontraron una puerta entreabierta al final del pasillo. Sofía, sin sentirse lista para lo que pudieran encontrar, empujó la puerta. Lo que vieron fue un espacio abarrotado de objetos cubiertos de polvo, juguetes de infancia, cartas amontonadas, y en el centro, una cuna vacía. El llanto provenía de la nada. En ese momento, comenzó a vibrar el suelo, y el corazón de Sofía se detuvo. Golpes secos y persistentes resonaban tras una pared. La adrenalina la hizo saltar hacia adelante. ¿Podía haber alguien atrapado? «¡Ayuda!», gritó una voz infantil, y un nudo se formó en su garganta. Pero antes de que pudiera avanzar, un rayo de luz iluminó la habitación, revelando una figura a través de la puerta. Era Isabella, pálida pero hermosa, como si el tiempo no hubiera pasado para ella. Su mirada era intensa, cargada de historias atormentadoras que la mayoría nunca podría imaginar. Con un susurro quebrado, ella soltó: «Por favor, no crucen la línea». Las palabras resonaron en el aire y, como un eco, un silencio aterrador se instaló. Sofía sintió una mezcla de esperanza y terror. ¿Qué quiso decir? Antes de que pudiera profundizar en su pregunta, la risa del niño que había escuchado en los sueños flotó en la atmósfera, y la oscuridad pareció cerrarse aún más. El reloj marcaba la medianoche. Un grito desgarrador cortó el silencio, y la figura de Isabella desapareció en el instante. ¿Había visto realmente a la joven? ¿Qué línea había que no debían cruzar? Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, y en un susurro aterrador, el lugar pareció cobrar vida. Sofía comprendió que el verdadero secreto estaba aún por desvelarse, y tal vez, era más oscuro de lo que jamás habían imaginado. ¿Lograrían sobrevivir a la verdad que acechaba en la mansión Orión? El aire se volvió irrespirable. Las sombras danzaban en las paredes, como si la misma mansión tratara de advertirles. Sofía se encontró inmóvil, mirando los restos de un pasado que no le pertenecía, en un momento suspendido entre lo real y lo sobrenatural. El eco de un grito aún vibraba en sus oídos. ¿Acaso Isabella había querido avisarle sobre algo más? «¿Qué hacemos?», musitó Clara, una de las compañeras de Sofía, con voz temblorosa. Los ojos de todos estaban fijos en la puerta que había sido testigo del drama que se había desatado. Sofía sintió el pulso acelerado de su corazón, pero un destello de determinación quebró su miedo. «Debemos seguir adelante. Si Isabella está atrapada en este lugar, tenemos que ayudarla», dijo con fuerza, aunque dentro de ella había un batallón de dudas. Los demás asintieron lentamente, como si la resolución de Sofía hubiera encendido una chispa de valor en sus corazones. El primer paso que dio hacia el pasillo oscuro las llevó a una ruidosa cacería de ecos, donde el sonido del llanto empezó a transformarse en murmullos y risas infantiles. La atmósfera de la mansión había cambiado, ahora estaba impregnada de una sensación inquietante, un juego macabro entre el horror y la inocencia. «Esto no está bien», murmuró Daniel, el más escéptico del grupo. Pero no pudo evitar seguir a Sofía, quien se adentraba en un territorio desconocido. Los retratos de la familia los observaban, con ojos que parecían traspasar el tiempo y el espacio. Cada visión impregnaba más miedo en su ya convulso ser. Al llegar a una escalera que descendía a una penumbra aún más profunda, se detuvieron un momento. El aire pesado envolvía sus cuerpos, llenándolos de un miedo paralizante. «¿Deberíamos seguir?», preguntó Clara, su voz temblando al borde de las lágrimas.
No podemos retroceder. Hay algo aquí que necesita ser revelado, afirmó Sofía, como si su propia voz pudiera disipar la oscuridad que los envolvía. Se agacharon y comenzaron a descender, sintiendo como el suelo crujía como si fuera un tambor rítmico al compás de sus corazones, la luz de sus linternas temblaba, proyectando sombras grotescas en las paredes desnudas. Un olor a humedad y moho invadía sus sentidos. Justo cuando pensaban que el laberinto sin final nunca terminaría, se encontraron con una puerta más. Sofía no dudó, empujó la puerta, que se dio con un chirrido escalofriante. Dentro, la habitación era un depósito de recuerdos olvidados. Viejas fotos de una familia sonriente colgaban de las paredes, pero lo que atrapó con fuerza la atención de Sofía fue una caja de madera en el centro. Estaba cubierta de polvo, pero igualmente parecía vibrante, como si guardara un secreto ansioso por salir. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro había cartas, viejas anotaciones y un pequeño diario con páginas rasgadas. «Mira esto», exclamó Daniel, mientras Susana hojeaba las páginas. La atmósfera se volvió aún más tensa al leer sobre misteriosas desapariciones y secretos oscuros que azotaban a la familia Orión. «¿Qué es esto?», dijo Sofía, sintiendo el aliento en su pecho cada vez más pesado. Al leer una de las cartas, el nombre de Isabella resplandecía, confirmando que la joven había estado atrapada en una famosa historia de intriga familiar. Al fondo, la última frase atrapó su atención: «La verdad está condenada a permanecer oculta hasta que suene el reloj de medianoche». Un retortijón de terror recorrió a Sofía. El reloj. Sintió que algo oscuro empezaba a despertar a su alrededor, y antes de que pudiera reaccionar, el sonido de un campanilleo resonó en la mansión, marcando la medianoche. Las luces parpadearon violentamente, y un grito de terror emergió desde las paredes. La verdad escondida iba a revelarse, y ellos serían los testigos de un horror inimaginable. ¿Podrían enfrentar lo que vendría, o su propio valor se convertiría en su tumba? El eco del campanilleo reverberaba en cada rincón de la mansión, un canto ominoso que cortaba el aire como un cuchillo. Los corazones de los jóvenes latían al compás de aquel sonido aterrador. Sofía sintió una presión creciente en su pecho, como si las paredes mismas intentaran aplastarlos. Clara dio un paso atrás, su rostro pálido como una hoja caída. «¿Qué fue eso?», susurró, su voz temblando. «No lo sé, pero tenemos que actuar rápido», respondió Sofía, apretando los dientes, su determinación afianzada por el miedo. «¿Por qué nos quedamos aquí?», inquirió Daniel, apenas conteniendo su creciente pánico, mientras la oscuridad parecía acercarse con cada segundo que pasaba. Sofía dio un paso hacia el pasillo, instando a los demás a seguirla. La caja había revelado fragmentos de una historia perturbadora, y sentía que debían profundizar en ese abismo. Las risas infantiles parecían ahora burlarse de ellos, flotando en el aire como un eco distorsionado. Se adentraron más en la habitación, buscando algo más que pudiera darles respuestas. Sofía se detuvo ante una antigua ventana cubierta de polvo, y algo atrapó su mirada: un retrato de Isabella, una chica de ojos profundos y tristeza infinita. «Esto tiene que significar algo», murmuró. De repente, un frío helado recorrió la estancia, apagando momentáneamente las linternas. En la penumbra, Clara gritó, un sonido que resonó como un tambor. Las luces volvieron a encenderse y, ante sus ojos, una figura apareció. Era la imagen de Isabella, flotando a pocos pasos de ellos, su rostro una máscara de dolor. «Ayuda», imploró con una voz que parecía venir de un túnel de sombras. «No deben estar aquí». Sofía, atrapada entre el horror y la compasión, extendió su mano hacia la figura. «Isabella, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué estás aquí?». La figura pareció desvanecerse antes de cobrar forma nuevamente. El reloj nunca deja de sonar. Hay secretos en esta casa que están atados a mí. Deben encontrarlo antes de que él despierte», dijo Isabella, su voz ahora un susurro desgarrador. Luego, como humo, se disipó ante ellos. «No puede ser real», gritó Daniel, balbuceando mientras retrocedía, golpeándose contra la pared. «¿Qué quiere decir con él?», preguntó Sofía, su voz sonando más fuerte que nunca, retumbando en la habitación. La revelación de la joven parecía deslizarse entre sus dedos como arena. «¿Deberíamos irnos?»,
Tal vez esto no valga la pena, sugirió Clara, su respiración entrecortada. No, tenemos que descubrir qué significan sus palabras. Si Isabella está atrapada aquí, debemos liberarla, dijo Sofía, mientras una oleada de determinación cruzaba por su mente. Decididos a entender el mensaje de Isabella, comenzaron a buscar en la habitación. Las cartas desbordaban secretos y la tensión era palpable. Entonces, Daniel mostró un papel arrugado en el fondo de la caja. Miren esto, dijo, su voz cargada de asombro. El papel revelaba un mapa de la mansión, con marcas que señalaban distintos lugares. Sofía se apresuró a examinarlo y sus ojos se iluminaron al notar una X trazada en el sótano. Debemos ir allí. Ahí está la clave. Desesperación y valor hervían en su interior, mientras comenzaban a seguir el mapa. Al salir de la habitación, el reloj empezó a sonar nuevamente, esta vez con un eco más profundo, más persistente. Cada campanada vibraba con un sentido de urgencia y peligro. ¿Qué pasará si llegamos tarde?, preguntó Clara. Lo descubriremos, pero no podemos rendirnos ahora, respondió Sofía, luchando contra la creciente serpiente del miedo que la envolvía. Mientras bajaban por la escalera que conducía al sótano, la atmósfera se volvió más densa, como si el mismo aire se resistiera a permitirles avanzar. Una sombra rápida se deslizó entre ellos y, en un instante, se desvaneció. ¿La vieron? ¿Qué fue eso?, dijo Daniel, el terror pintado en su rostro. Sofía se detuvo, sintiendo como el sudor le caía por la frente. Cualquier sentido común le decía que retrocedieran, pero en su pecho una chispa de valentía ardía. Sigamos. La verdad nos está esperando, exclamó, mientras los ecos de risas y llantos se multiplicaban a su alrededor. Era un momento crucial. Descubrieron que la oscuridad podía ocultar no solo secretos, sino también una entidad que despertaba con cada latido. ¿Qué más podría venir? Sofía cerró los ojos, por un momento sometida a la oscuridad. La respuesta a su pregunta les aguardaba en el sótano, y ellos estaban a punto de desatarla. El eco de sus pasos resonaba en el pasillo, mientras la tensión llenaba el aire como un metal caliente. Sofía guiaba a su grupo, sin atreverse a mirar atrás. Daniel caminaba justo detrás de ella, sus ojos desorbitados, como si cada sombra pudiese devorarlo al instante. Clara, más atrás, luchaba contra los temores que amenazaban con desbordarse en llanto. La luz de las linternas temblorosas iluminaba las paredes cubiertas de tapices polvorientos. Las formas distorsionadas parecían cobrar vida, danzando con cada parpadeo. Estamos cerca, murmuró Sofía, sintiendo que una extraña conexión con Isabella la guiaba hacia el sótano, un lugar del que emanaba un frío que cortaba como un cuchillo. Cuando finalmente llegaron a la puerta del sótano, un rayo de luz se coló por debajo, parpadeando, como si le pidiera que se acercara. Esto es raro, dijo Daniel, frunciendo el ceño. El sonido del reloj seguía resonando en sus oídos, cada campanada un recordatorio del tiempo corriendo. Solo un momento, Sofía susurró, sus manos temblando al tocar la pesada puerta. Con un empujón, la puerta se abrió, y una ola de aire helado los golpeó. La luz de sus linternas reveló un espacio vasto y sombrío. Las paredes estaban cubiertas de estanterías desbordantes de objetos antiguos y viejas fotografías enmarcadas. De repente, un objeto en particular resaltó, un reloj de pie, inmenso, con una esfera dorada desgastada por el tiempo. ¿Es este?, se preguntó Sofía, mientras su corazón latía con fuerza. Deben de haber más cosas aquí, dijo Clara, incapaz de apartar la mirada del reloj. Pero antes de que pudiera dar un paso más, el silbido del viento se transformó en un grito agudo que pareció atravesar el sótano. La linterna de Daniel parpadeó nuevamente, y las sombras se retorcieron, como si alguien acechara entre ellas. «Aléjate de ahí», gritó Sofía, pero el reloj empezó a sonar con fuerza, sus campanas rompían el silencio, cada golpe resonando en sus huesos. En un instante, las sombras se arremolinaron, alzándose en algo que parecía humano. «¿Quién eres?». Daniel se apresuró a alejarse del reloj. «Soy el guardián de los secretos», la sombra habló, su voz profunda como un trueno. «Aquellos que liberan a Isabella desatarán lo que creían perdido para siempre». Sofía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «No queremos hacerte daño»,
Solo buscamos liberar a Isabella. El guardián se rió, una risa helada que llenó el sótano. ¿Liberarla? Oh, pero no saben lo que eso implica. Su pena y sufrimiento están atados a este lugar y a mí. No hay salida sin sacrificio. Clara se tambaleó, abrumada por el terror. ¿Qué tipo de sacrificio? Cada decisión tiene un precio, respondió el guardián con una frialdad implacable. Si quieren liberar su alma, van a tener que enfrentar sus propios miedos y traiciones. Una vida por una vida. No debemos hacerlo, Sofía. Clara dio un paso atrás. Silencio, el guardián rugió, sus ojos destellando como brasas. El tiempo se está acabando. El reloj sigue sonando, y cuando deje de hacerlo, la oportunidad de salvarla se desvanecerá. Sofía miró el reloj, viendo cómo las manecillas giraban más rápido, cada segundo un recordatorio del peligro constante. ¿Qué haremos? Preguntó Daniel, casi en un murmullo, su voz quebrándose ante la profunda angustia. Debemos decidir, concluyó Sofía, su mirada fija en el rostro del guardián. Pero debemos tener cuidado. Al mirar alrededor, algo brilló en la esquina, un objeto pequeño, casi oculto entre las sombras. Con el aliento contenido, Sofía se acercó, sin saber que lo que hallaría cambiaría el destino de todos y ese peligroso brillo podría ser la clave de una verdad que desataría la furia de lo desconocido. ¿Serían capaces de enfrentar lo que vendría? ¿O el sacrificio sería mayor de lo que jamás imaginaron? Sofía se agachó, las manos sudorosas temblando al tocar el objeto brillante. Era un pequeño medallón que parecía estar hecho de un metal antiguo, decorado con intrincados grabados de rostros en agonía. Con una punzada de dolor en el pecho, recordó las historias de Isabella, la joven millonaria que había desaparecido años atrás, su vida marcada por el misterio y el sufrimiento. ¿Podría este medallón pertenecerle? Las campanadas del reloj se hicieron más intensas, cada eco atravesando el sótano como un golpe directo al corazón. No. Por favor, susurró Clara, sus ojos llenos de terror. ¿Y si esto no es más que un engaño? Es nuestra única oportunidad, respondió Sofía, con determinación, mientras sostenía el medallón frente al guardián. Quizás esto sea lo que alivie su sufrimiento. El guardián se le acercó lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y desdén. Ese medallón es un símbolo de su dolor. Lleva los secretos de muchos, y su poder es inmenso. Pero ten cuidado. Al tocarlo, te conectarás con el pasado de Isabella, y eso puede ser devastador. Las advertencias del guardián resonaban en la mente de Sofía. La oscuridad del sótano parecía cobrar vida, envolviéndola como un manto. Daniel y Clara intercambiaron miradas llenas de incertidumbre, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría llevar a consecuencias irreversibles. ¿Y si ella no quiere ser liberada?, preguntó Daniel, su voz temblando. ¿Y si está atada a este lugar por su propia voluntad? La tensión aumentó en el aire, cada segundo desgarrando la frágil esperanza que se había construido en sus corazones. La campana del reloj sonaba más rápidamente, y Sofía sabía que no había tiempo. El medallón temblaba en su mano, como si estuviera vivo. Debemos intentarlo. Solo por ella. No. Podemos encontrar otra manera, Clara lanzó una súplica, pero su voz se apagó por la inminente urgencia. Confía en mí, Sofía aseguró, con una resolución renovada, y alzando el medallón. En ese momento, el guardián extendió su mano, y la sombra se iluminó, llenando el sótano de un brillo siniestro. ¿Estás lista para enfrentar lo que está dentro de su alma? La voz resonó como el eco de un desafiante trueno, mientras el ambiente se tornaba más pesado. Recuerda, una vida por una vida. ¿Qué estarás dispuesta a sacrificar? Los ojos de Sofía ardían. Pensaba en sus amigos, en su familia, en Isabella. La carga de elecciones pesaba como una losa sobre sus hombros. El medallón comenzaba a irradiar una luz pulsante, y las figuras en el tapiz parecían inclinarse hacia ella, susurrando secretos olvidados. Sin poder resistir más la atracción, Sofía tomó una respiración profunda y, con todas sus fuerzas, presionó el medallón contra su pecho. La luz se intensificó, y un grito desgarrador resonó en el sótano, un lamento que heló sus venas.
Clara gritó mientras Daniel se agarraba de la puerta, y las paredes parecen temblar. Sofía. No, gritaron al unísono, pero era demasiado tarde. Un haz de luz deslumbrante estalló del medallón, y las sombras a su alrededor se distorsionaron, creando un vórtice que absorbió todo a su paso. La voz del guardián se volvió un eco distante, lleno de advertencias que ya no podían escuchar. A medida que la luz se disipaba, Sofía se encontró en un paisaje completamente diferente, un vasto y sombrío jardín lleno de figuras patéticas que se movían entre la maleza. En medio de ellas, una figura conocida, Isabella. Su rostro ya no estaba marcado por la tristeza, sino por la agonía extrema. Sofía, gritó Clara desde el sótano. ¿Sabes lo que viene? Regresa. Espera, tengo que entender. Sofía sintió que la conexión con Isabella la arrastraba más cerca, pero el miedo comenzaba a infiltrarse. ¿Qué revelaciones la aguardaban? ¿Y qué sacrificio tendría que hacer para regresar? Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo, y la línea entre su vida y la de Isabella se desdibujaba en la penumbra. Todo se estaba desmoronando, y con cada segundo que pasaba, el reloj continuaba su estruendoso tic-tac, el tiempo se estaba agotando. ¿Lograrían ellos rescatarla antes de que fuera demasiado tarde, o el precio del sacrificio sería uno que nunca imaginaron? Sofía sintió como el corazón le latía con fuerza, cada palpito resonando en su pecho como un tambor marcial. Sus ojos se fijaron en Isabella, quien parecía moverse entre las sombras con una gracia perturbadora. A medida que se acercaba, las figuras que la rodeaban se desvanecían, como si el aire mismo las estuviera reclamando. El jardín sombrío, una mezcla de flores marchitas y hojas secas, le daba la impresión de un lugar donde la esperanza había muerto. ¿Isabella? Sofía pronunció el nombre con un susurro quebrado, su voz resonando en el silencio denso que las envolvía. La respuesta no tardó en llegar, pero no fue con palabras. Isabella levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y un atisbo de reconocimiento. No debiste venir, dijo, su voz un eco distante que se perdió entre el murmullo de las sombras, como si el viento mismo se burlara de ellas. Eres demasiado tarde. ¿Tarde para qué?, preguntó Sofía, sintiendo que cada palabra cargaba un peso que iba más allá de su comprensión. La atmósfera estaba cargada de una tensión eléctrica, un peligro palpable que envolvía cada centímetro del jardín. Para comprender, Isabella extendió la mano, y en ese instante, el cielo oscureció, nubes pesadas descendiendo como un manto. Sofía sintió que el aire se volvía más denso, que su aliento se tornaba cada vez más difícil de obtener. Las sombras comenzaron a murmurar nuevamente, susurrando secretos antiguos y verdades olvidadas. Quiero ayudarte, insistió Sofía, acercándose un paso más. No estás sola. Regresa con nosotros. ¿Tú crees que es tan fácil? No sabes el precio que se paga aquí. Isabella gritó, su voz resonando con un eco espectral, un grito de alma condenada. He estado atada por los gritos de los perdidos, y tú no puedes rescatarme sin sufrir su dolor también. Solo el sacrificio puede romper las cadenas. Sofía se sintió atrapada entre dos mundos. El dolor de Isabella incendiaba su pecho. Las historias que escuchó de niña ahora cobraban vida, Isabella, la joven rica y hermosa, enredada en un destino terrible. Esto era más que una simple búsqueda de respuestas, era un llamado visceral que desafiaba su comprensión de lo que significaba amar y perder. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz un hilo de valentía. La respuesta ocupaba cada rincón de su mente, una pulsación que la empujaba hacia el abismo. Isabella bajó la mirada, sus ojos reflejando miseria y resignación. Debes tomar el medallón y permitir que el ciclo continúe o romperlo y sellar el destino de todos los que han estado atrapados aquí. Pero considera esto, cada vida tomada trae un eco de dolor que nunca puedes llegar a comprender. Las palabras calaron hondo en Sofía, y recordó lo que había dejado atrás, su familia, sus amigos, el amor puro que había por el mundo. Rescatarlo significaba verlo sufrir, y permitir que Isabella continuara significaba condenar a otros a compartir su tormento. Mientras las figuras del jardín se acercaban, murmurando, un sudor frío se deslizó por la frente de Sofía. No puedo sacrificar a nadie, murmuró entonces. ¿Estás dispuesta a quedarte para siempre?
preguntó Isabella, y por un momento, la desesperación en su rostro se hizo palpable. Tu elección atraparte a ti misma o liberarme definirá todo lo que vendrá. Daniel y Clara, aún atados por el medallón en la oscuridad, sintieron que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Sofía, regresa, clamó Clara, su voz una mezcla de desesperación y terror, la presión aumentaba. Sofía miró a Isabella, atrapada entre el horror de perderlo todo y el dolor de lo que podría liberar. El eco de la sombra se amplificó, y en el aire vibrante, algo crujió. Haz tu elección, Sofía. La voz resonó en su mente, una orden y una súplica a la vez, un eco de lo que estaba a punto de decidir. El medallón comenzó a brillar con una luz tenue, casi esperanzadora, mientras las sombras se alzaban, preparándose para el desenlace. ¿Qué camino elegiría Sofía? Podría enfrentarse a su propio sacrificio para intentar salvar a Isabella, o dejaría que el ciclo continuara, a una costa de su propio bienestar. Entonces, la tierra tembló. Un grito resonó en la distancia. No hay tiempo. La advertencia envuelta en urgencia resonó en su mente, ¿quedar atrapada o desatar el caos para siempre? Sofía sintió como el suelo se abría bajo sus pies, y en ese instante supo que debía actuar. Pero la pregunta permanecía, pesando más que cualquier decisión, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar por amor y redención? Una encrucijada aterradora, donde toda elección tendría consecuencias inimaginables. ¿Y si las sombras no estaban tan lejos de la verdad? Sofía sintió que el suelo tembloroso bajo sus pies era solo el presagio de algo más oscuro. Las sombras, ahora claramente formadas, se alzaban a su alrededor, sus rostros enmugrecidos por el tiempo y el sufrimiento. Uno de ellos, un hombre de ojos vacíos y ceño fruncido, le susurró al oído, ella ya no es la misma, y tú tampoco lo serás cuando esto termine. Isabella la observaba, su expresión mezcla de súplica y desafío. No te sientas mal por mí, dijo, su voz temblorosa, pero sí de aquellos a quienes debes decidir dejar atrás. Si me liberas, dejas a otros entrar en este ciclo. Algunos de ellos son peores que yo. Sofía sintió que el aire se volvía más pesado, una carga que amenazaba con aplastarla. ¿Cómo puedo elegir entre la libertad y el sacrificio? No soy quien para decidir por otros. El medallón brillaba intensamente, como un faro en la tormenta, atrayéndola. En ese momento, recordó las risas de Clara y Daniel, sus gestos de complicidad y amor. ¿Importaba realmente lo que pasara si la oscuridad reclamaba a Isabella? Solo había una opción, actuar. Sintió su determinación renovarse. Libérate, Isabella. Dame el medallón y ve, gritó, mientras extendía su mano hacia la joven atrapada. Las sombras reaccionaron a su grito, arrebatando la calma que perduraba. Un viento helado sopló por el jardín, atrapando sus cuerpos en un vórtice de energía opresiva. Isabella, perpleja, dudó. No puedes. Si lo tomas sin saber las consecuencias, podrías condenar a todos. Es un paso que debes dar con claridad. No tengo claridad. Sofía gritó, sintiendo que el miedo comenzaba a devorar su esperanza. Al observar a Isabella y a las sombras que hábilmente la envolvían, comprendió que cada segundo contaba. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Por amor. Por Clara y Daniel. Es tu elección, pero recuerda, el amor sin sacrificio es solo un susurro en la tormenta, respondió Isabella, y mientras decía esto, el medallón palpitó en su mano, como si supiera cuál sería su destino. Con un grito de guerra y una resolución nauseabunda, Sofía tomó el medallón, sintiendo como si una corriente eléctrica atravesara su cuerpo, transgrediendo límites que nunca pensó tener. Una luz cegadora emergió de él, iluminando el jardín sombrío y revelando una grotesca escena. Las sombras comenzaron a gritar, un coro de lamentos que resonaba en su mente, arrastrándola hacia la locura. Ya no puedo quedarme aquí. Por favor, suéltame. Isabella clamaba, pero las sombras no la soltarían. Entonces, se lanzaron sobre Sofía, empujándola hacia una verdad terrible. La tierra crujió aún más, y su corazón, que había luchado por la esperanza, sentía que se rompía. Sofía cerró los ojos y respiró hondo. La elección era suya, pero el costo de esa decisión pesaba en su alma.
Entonces ocurrió, un relámpago iluminó el jardín y las sombras comenzaron a moverse rápidamente, una danza frenética revelando trozos de recuerdos atormentados, historias de vidas perdidas y sufrimiento eterno. En ese caos, Sofía vislumbró incluso a aquellos que había amado, fusionándose con la oscuridad. Desesperada, Sofía gritó, «Detente. Esto no puede ser todo lo que tengo para elegir. No puede terminar así». Un eco resonó mientras su voz se disolvía en la bruma, y por un instante, un silencio abrumador impregnó el aire. «Te toca, Sofía», susurraron las sombras, «el ciclo debe continuar, pero su fin está más allá de lo que ves». A medida que la presión aumentaba y las figuras se acercaban, una imagen desgarradora la invadió, Isabella, sonriendo al borde de un abismo que parecía comerla viva. ¿Eres capaz de desprenderte de tu propia luz, Sofía? ¿Harás lo que sea necesario para salvarme? El medallón latía en su palma, la pregunta retumbaba en su mente, y el desgarro de decisiones cada vez más pesadas la amenazaba. Como si el suelo la desafiara a caer, Sofía sintió que ya no podría resistir. Y justo cuando pareció que todo estaba a punto de desmoronarse, Isabel lanzó una mirada significativa llena de dolor y esperanza. «Tu amor es poderoso, pero ten cuidado con la elección que te ofrece el medallón». El tiempo se acaba, las sombras comenzaron a reír, un estallido de ecos escalofriantes llenó el aire. Sofía se dio cuenta de que cada elección, cada destino escondido ahí dentro, podía cambiar la historia para siempre. ¿Podría ella realmente convertirse en una salvadora o se convertiría en parte de la oscuridad? Y en un último instante, el jardín estalló en una luz cegadora, una explosión de colores y formas que la consumía. Todo se volvía caos, y el eco de un lamento penetró su corazón. Por un breve momento, entonces, vislumbró lo que podría ser una salida, la posibilidad de un camino hacia la salvación, pero eso significaría renunciar a todo lo que había amado. ¿Podría hacerlo? Las figuras comenzaron a desvanecerse, llevándose con ellas la luz del día. El ambiente se tornó silencioso y, entre las sombras, Sofía sintió que su elección era inminente. El destino de todos dependía de ella, mientras el eco de las sombras clamaba por respuestas. Sin más espacio para dudar, se sostuvo firme y gritó, «Hazlo ahora». La tierra vibró mientras el medallón estalló en una luz extraordinaria, y en ese instante, los murmullos se tornaron gritos de terror. ¿Sería esa su redención, o la condenación definitiva de todos los que había amado? La verdad se acercaba, pero en ese momento, el grito resonante de Isabella surgió de la oscuridad, «No, Sofía, tú no entiendes». Una gran ola de luz y sombra se unió, y Sofía fue tragada por la fuerza abrumadora, preguntándose si había tomado la decisión correcta o si todo ya estaba perdido. La luz del medallón chisporroteaba a su alrededor, creando un torbellino de colores que se retorcían como un espectáculo de fuegos artificiales, pero el frío que emanaba de la sombra sobrepasaba cualquier destello. Sofía se sintió como una marioneta, balanceándose entre la esperanza y el horror, con el eco de las voces resonando en su cabeza. El ciclo debe continuar. De repente, la explosión de luz se detuvo, y el jardín fue reemplazado por un paisaje desolador. Un amplio desierto, donde la arena parecía arrastrar las sombras de su pasado. Sofía miró a su alrededor, confusa. La brisa caliente la hizo temblar, y se dio cuenta que estaba sola, sin Isabella, sin las sombras. Pero esa soledad fue efímera. A lo lejos, pudo distinguir una figura borrosa, un alma perdida que avanzaba hacia ella. Con cada paso, el aire cargaba la tensión, un presagio de dolor. Cuando la figura se acercó, Sofía pudo ver que era Clara, su amiga de la infancia, pero su semblante estaba cubierto de miedo y tristeza. «¿Clara eres tú?». Sofía apenas podía articular palabras mientras el corazón le latía con fuerza. «¿Qué está pasando? Viniste por ella, ¿no?». Clara murmuró, su voz temblando. «Viniste por Isabella. Pero no sabes lo que haces». La voz se desvaneció en un lamento. Sofía sintió una punzada de angustia. «No puedo dejarla. Ella es parte de mí, de todo lo que he amado. Pero el precio es alto, Sofía». «Esa oscuridad que quieres liberar no tiene límites», Clara replicó con un susurro que dolía. «Aquellos a quienes amas pueden no volver a ser los mismos o incluso, pueden no volver nunca.
Las palabras de Clara resonaban en su mente como campanas de alarma. La desesperación se apoderó de ella, sintiendo que se desvanecía ante la realidad de lo que había hecho. La luz del medallón palpitaba débilmente, casi como si compartiera su tristeza. En un giro inesperado, el suelo comenzó a agrietarse, revelando oscuridad debajo. Sofía retrocedió con un grito. La arena se mezclaba con lo que parecía una niebla oscura, como si el mismo desierto reclamara su alma. Clara extendió su mano, pero el abismo se hacía más grande. No. Sofía, tienes que elegir, gritó Clara. No te dejes atrapar por la oscuridad. Regresa antes que sea demasiado tarde. Fue entonces cuando Sofía sintió una punzada de rabia. ¿Por qué siempre debía haber un sacrificio? Estaba cansada de ser una marioneta en manos del destino. No quiero seguir este ciclo. No seré como ellos, gritó, mirando con furia al horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse. A medida que lo hacía, entendió, no era solo Isabella a quien estaba salvando, sino a ella misma. Mientras la desesperación se convertía en determinación, el medallón estalló con un nuevo brillo, iluminando el desierto y dispersando la oscuridad. La figura de Clara temblaba, su rostro se desvanecía con cada rayo de luz. Hazlo, Sofía, recuerda quién eres, murmuró antes de ser engullida por las sombras que se arrastraban. Recuerda quién eres. Sofía sintió la fuerza renovarse dentro de ella. Sin embargo, justo cuando su confianza alcanzaba un punto alto, una nueva figura emergió entre la arena, un hombre de ojos vacíos, igual que aquel que había visto antes en el jardín. Su risa helada recorría su espalda. ¿Crees que puedes cambiar el destino? No lo sé, pero lo intentaré, murmuró Sofía, a pesar del temor que amenazaba con paralizarla. La oscuridad comenzaba a reclamarla, pero ella estaba decidida a luchar. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar?, preguntó el hombre, mientras la arena comenzaba a girar a su alrededor como un torbellino negro. La oscuridad siempre exige algo a cambio. Sofía respiró hondo. El eco de su vida pasada y de sus amores resonaba en su mente, una mezcla de amor y dolor que prometía transformarla. ¿Estás dispuesto a dárselos?, asintió, sintiendo que cada latido de su corazón estaba en juego. La luz del medallón brilló aún más intensamente, el tiempo parecía detenerse, y en ese instante, Sofía comprendió que su elección iba más allá de la salvación de Isabella. Era sobre su propio destino, sobre definirse como la heroína de su historia frente a la oscuridad, pero mientras la luz se intensificaba, la risa del hombre resonaba aún más fuerte, como un eco aterrador. La oscuridad nunca se rinde sin luchar, advirtió, y con un inesperado giro, la tierra comenzó a temblar nuevamente, invocando una tormenta de arena que se levantaba a su alrededor, envolviendo a Sofía en el caos. Sin saber hacia dónde encaminaba su viaje, el mar de sombras se aglomeraba, reclamando su lugar. ¿Qué harás ahora, Sofía?, preguntaron al unísono, sus voces con un eco paralizante. En ese instante, la decisión de su vida pendía de un hilo, y el destino de todos, inclusive los que había amado, se alineaba en un solo momento de luz y sombra. ¿Podré salvarlos o me perderé en esta oscuridad?, pensó, mientras la tormenta se intensificaba. La verdad esperaba, pero su valentía se enfrentaba a la angustiosa pregunta: ¿el amor puede realmente vencer la oscuridad, o el sacrificio la definiría para siempre? El viento arrastraba las sombras mientras Sofía se encontraba en medio de su batalla interna. La tormenta de arena giraba a su alrededor como un remolino de esperanzas y temores, pero dentro de ella, una voz empezaba a resonar con más claridad, una voz que era suya, una voz que había estado callada durante demasiado tiempo. No dejaré que me controlen más, gritó Sofía, su voz retumbando en la tempestad. No más sacrificios sin sentido. Hoy, elijo romper el ciclo. Cada palabra parecía resonar en la niebla, haciendo que el hombre de ojos vacíos se detuviera, congelado por su determinación. La luz del medallón comenzó a brillar con una intensidad desconocida, iluminando el caos a su alrededor. Sofía sintió que las corrientes de su propia historia fluían a través de ella, el amor, el dolor, las risas con Clara y Daniel, cada abrazo, cada lágrima. Esta experiencia no era solo la búsqueda de salvar a Isabella, era su propia liberación. Si hay un precio que debo pagar, lo haré con conciencia.
Haré lo que sea necesario para que todos podamos ser libres, declaró con firmeza, levantando el medallón hacia el cielo. La luz se intensificó aún más, brillando como un sol que nunca había conocido. Las sombras comenzaron a gritar, desgarrando la calma con ecos de desesperación. No. Volverás a nosotros. No puedes huir de tu destino. No soy tu presa. No soy parte de tus juegos. Sofía dejó que la luz del medallón inundara su ser, sintiendo como cada sombra se disolvía con su resplandor. Las risas antes aterradoras se transformaron en murmullos confusos y débiles, mientras la forma del hombre se desvanecía lentamente. Ese acto de valentía desató una reacción a su alrededor. El suelo empezó a romperse, las figuras sombrías se desmaterializaban y el viento aullando comenzó a cesar. El ciclo se rompe hoy, gritó, sintiendo como las cadenas que habían mantenido a Isabella y a otros atrapados empezaban a romperse. De repente, una luz brillante emergió del medallón, envolviendo todo a su alrededor en una explosión de claridad. Sofía cerró los ojos, sintiendo una sensación de paz que nunca había experimentado. Cuando volvió a abrirlos, estaba de pie de nuevo en el sótano de la mansión Orión. El reloj ya no sonaba. La oscuridad se desvaneció, y la atmósfera pesada se había disipado. ¿Sofía? Clara y Daniel estaban allí, sus rostros aliviados pero aún llenos de asombro. ¿Estás bien? Sofía los abrazó con una fuerza abrumadora, derrumbándose en su calidez. Lo hice. Lo rompí. Isabella es libre, todos ellos son libres. En ese instante, comprendió que había enfrentado una oscuridad que representaba no solo secretos del pasado, sino el miedo de lo desconocido dentro de ella misma. Las luces de la mansión comenzaron a encenderse, como si el lugar mismo celebrara su liberación. Sofía notó un brillo en el rincón del sótano, y al acercarse, vio el medallón, ahora inerte y opaco. Comprendió que su fuerza provenía no solo del objeto, sino de su propia voluntad de luchar contra el miedo. ¿Qué sucederá ahora?, preguntó Daniel, sus ojos reflejando la esperanza. Sofía sonrió, viendo que la vida continuaba, que el miedo podía ser vencido. Ahora, vamos a casa. Hemos aprendido que la oscuridad puede ser enfrentada con amor, y eso es lo que nos mantendrá unidos. Mientras salían de la mansión, las sombras que una vez habían acechado sus corazones se desvanecieron, llevándose consigo los lamentos de aquellos atrapados. En el horizonte, el amanecer comenzaba su desfile de colores, una promesa de nuevos comienzos. Isabella había encontrado su libertad, y a través de su sacrificio, Sofía también había rescatado a su persona interior. Se sentía liviana. Ya no era la misma, sino alguien que había aprendido que la luz siempre brilla más intensamente a través de la oscuridad. El camino hacia adelante sería un nuevo capítulo, uno que enfrentarían con la valentía de quienes han recorrido el mismo sendero del miedo, solo para encontrar su verdad y su voz. Haz tu parte por esta historia que ahora ha terminado, pero recuerda siempre, el amor y el sacrificio van de la mano. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tocan el corazón. Dale like ahora, como un homenaje a este viaje que compartimos junto a Sofía. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.